Buenos días y bienvenidos al devocional en griego. Hoy estamos estudiando Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Soy el maestro Chris Collins Jr. Vamos a empezar leyendo el pasaje Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2 en griego. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Juntos en arche proston theon. Muy bien, vamos a examinar estos versículos frase por frase. La primera frase del versículo 1 es en arche en hologos. Hologos aquí es un sustantivo masculino singular nominativo y significa la palabra. Su uso aquí es el sujeto de esta frase. La palabra hologos. En aquí es un verbo imperfecto indicativo tercera persona singular de eimi. Era, existía o estaba serían buenas traducciones de este verbo. Y arche es otro sustantivo femenino dativo singular de arche, principio. Y aquí es el objeto de la preposición en. Y cuando tenemos una preposición, su objeto es definido. Entonces no es simplemente principio, sino el principio. Entonces nuestra traducción de esta frase es: en el principio existía la palabra. En el principio existía la palabra. Les voy a dar algunas preguntas para que sigan estudiando después de este video. Para seguir pensando en esto, número 1, ¿quién es hologos? Juan aquí menciona hologos, es el sujeto de esta frase. ¿Quién es? ¿A quién se refiere? ¿Y cómo sabes eso? Y vamos a suponer que ya saben que es Jesús, pero quiero que piensen en cómo saben por qué. ¿Cómo saben que es Jesús? ¿Por qué lo llama hologos? ¿Por qué Juan lo llama hologos y no simplemente dice Jesús? ¿Y qué atributo de Jesús resalta Juan aquí? ¿Qué atributo de Jesús vemos en esta frase? ¿Y por qué es importante? Les dejo estas preguntas para sus estudios. Seguimos. La siguiente frase dice: kai hologos en proston theon. Kai hologos en proston theon. Ya vimos algunas de estas palabras en la primera frase, hologos y en. Tenemos algunas palabras nuevas. Pros es una preposición que significa a, para, junto a o con. Y theon aquí es masculino singular acusativo de theos. Es un sustantivo que significa Dios. Aquí es el objeto de la preposición pros. Y nuestra traducción de esta frase: y la palabra estaba con Dios. Y la palabra estaba con Dios. Solo una pregunta sobre esta frase. Y la palabra estaba con Dios. ¿Qué nos enseña esta frase acerca de la relación de la palabra, hologos, con Dios, el Padre? ¿Qué nos enseña esta frase acerca de la relación entre la palabra, hologos, y Dios, el Padre? Y finalmente, en versículo 1, termina así: kai theos en hologos. Kai theos en hologos.
Ya vimos hologos desde la primera frase. Aquí otra vez su uso es sujeto. Ein es un verbo copulativo, es decir, viene también de eimi, es el mismo verbo que hemos visto ya 2 veces en este versículo. Conecta dos sustantivos aquí, logos y theos, que están en el mismo caso. Theos aquí tiene un uso de predicado nominal. Predicado nominal. Y estos dos sustantivos se conectan con el verbo ein, que viene de eimi. Nuestra traducción de esta frase, y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. ¿Cómo sabemos que hologos es el sujeto y que no es theos el sujeto de esta frase? Porque theos viene primero. Entonces, ¿por qué no es theos el sujeto? Porque es hologos. Muchas veces vemos esto en esta construcción cuando tenemos dos sustantivos con un verbo copulativo. Uno es el sujeto y uno es el predicado nominal. Muchas veces, para ayudarnos a saber cuál es el sujeto, el autor pone el artículo definido. Es lo que hace aquí. El artículo definido, nos dice que logos es el sujeto de esta frase. Por eso sabemos que logos es el sujeto y no es theos. Siguiente pregunta. ¿Por qué no lo traducimos la palabra era un Dios? Pueden notar que aquí theos no tiene el artículo. No es hologos en theos. Si fuera así, la traducción sería la palabra era el Dios. Tampoco sería una traducción correcta teológicamente. Pero ¿por qué no lo traducimos la palabra era un Dios? Y les voy a decir que tengo otro video que se llama la regla de Colvin y pueden ver ese video para saber más información sobre esta frase. La regla de Colvin tiene que ver con esta construcción y nos va a decir por qué. Esta no es una buena traducción, la palabra era un Dios, sino la palabra era Dios. Entonces, si quieren saber más, pueden ver ese video sobre la regla de Colvin. ¿Y qué nos enseña esta frase acerca de Jesús? La palabra era Dios. ¿Qué es lo que nos enseña acerca de Jesús? Siguiente frase, versículo 2, muy corto. Jutos en arche pros ton theon. Jutos, aquí es un pronombre demostrativo, masculino singular nominativo, significa este o él. Traducción de esta frase, él existía en el principio con Dios. Él existía en el principio con Dios. ¿A qué o a quién se refiere el pronombre demostrativo? Jutos. ¿Cuál es su antecedente? En otras palabras, ¿a qué o a quién se refiere esta palabra jutos? Y pueden ver la respuesta en el versículo 1. Otra pregunta para sus estudios. ¿Por qué Juan repite lo que dijo en el versículo 1? Mucho de lo que vemos aquí en versículo 2 es una repetición de lo que ya se dijo en versículo 1. ¿Por qué repite casi la misma cosa en este versículo 2? ¿Por qué lo hace? Y para terminar, les dejo esto, una traducción completa de estos dos versículos. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él existía en el principio con Dios. Gracias por ver este video. Que tengan un excelente día.